La oscuridad en la granja de Sarah y João era densa, interrumpida solo por la tenue luz de la luna menguante que apenas alcanzaba el porche de madera. La familia, que vivía en una región aislada cerca de las montañas, estaba acostumbrada a la naturaleza indómita, pero esa noche algo cambió. Reinaba una quietud opresiva, un silencio que no era paz, sino la tensa pausa que precede al trueno. En el centro de esa engañosa tranquilidad estaba Max, un imponente Rottweiler de 4 años. No era solo un perro guardián, era el protector silencioso, el hermano peludo de la pequeña Ana, de 7 años. El aire estaba cargado del olor a pino y tierra húmeda, pero de repente Max alzó la cabeza. Sus orejas, generalmente relajadas, se volvieron hacia la espesa línea del bosque, a unos 50 metros de la casa. El gruñido que surgió de su pecho no fue el ladrido de advertencia habitual. Fue un sonido gutural y grave que vibró en el suelo, una alarma primigenia que heló la sangre de Sarah y João. Instintivamente, supieron que no se trataba de un zorro o coyote cualquiera. La amenaza era mayor, más silenciosa e infinitamente más letal. Un par de ojos amarillos, reflejando la tenue luz de la cocina, se fijaron en la casa y luego en el Rottweiler, que se mantenía erguido como un muro de músculos y devoción. El enfrentamiento era inevitable. La lealtad del perro estaba a punto de ser puesta a prueba contra la implacable ferocidad de la naturaleza. La lucha por la supervivencia de la familia comenzó allí, bajo el manto de una noche traicionera, y el coraje de Max sería su única defensa. Él era el escudo, la lanza y la última esperanza contra el depredador que avanzaba sigilosamente entre las sombras, listo para desatar un ataque legendario. Lo que siguió no fue una pelea, sino una épica declaración de amor incondicional, marcada por el rugido del puma. Max presentía el peligro antes de que ningún humano pudiera siquiera sospechar su presencia. No era solo un olor, era una presencia, electrizante en la brisa nocturna, la esencia del depredador alfa, mezclada con el aroma metálico de la casa. El Rottweiler yacía tranquilo sobre la alfombra de la sala, a pocos pasos del dormitorio donde dormía Ana. El ritmo constante de su respiración era el único sonido audible, además del crepitar ocasional de la chimenea ya encendida. De repente, su cuerpo, una masa compacta de músculos oscuros, se tensó. Cada pelo de su nuca se erizó en alerta máxima, transformando su silueta familiar en una figura amenazante y austera, lista para la guerra. João y Sarah, que veían la televisión en voz baja, notaron el cambio. Conocían a Max lo suficiente como para saber que ese tipo de tensión en su cuerpo significaba una intrusión grave, algo que trascendía los límites del susto común. El sonido gutural que emanó de Max no era una invitación a jugar, era una profunda advertencia, vibrando con la intensidad del miedo ancestral. Caminó lentamente hacia la puerta de cristal que daba al patio, trasero con pasos firmes y silenciosos, la cola baja pero inmóvil, señal de absoluta concentración. El depredador, un puma adulto grande y hambriento, se movía con una gracia fantasmal entre los árboles frutales de la propiedad. No emitía sonido alguno. Su avance era una lección de biomecánica silenciosa, impulsada por el hambre y la oportunidad. La luz de la luna, ahora más presente, capturaba el brillo opalescente de los ojos de la bestia, fijos en la casa. Al puma no le interesaban los pequeños roedores ni los ciervos. Percibía la presencia de algo más grande, algo que prometía una comida sustanciosa y, más importante aún, vulnerabilidad. La distancia entre el puma y la puerta era de apenas 10 metros. Max se posicionó, bloqueando la vista de la sala, convirtiéndose en el único obstáculo entre la bestia y la familia. Su gruñido se intensificó, transformándose en un desafío serio y continuo, una sinfonía de amenaza que parecía desgarrar el silencio de la noche. El puma se detuvo. Observó al perro. El Rottweiler era grande, sí, pero la puma era más grande, más ágil, y había nacido para matar en silencio. Sus músculos se tensaban bajo su pelaje moteado mientras se preparaba para atacar. João corrió a buscar la linterna de emergencia. Le temblaban tanto las manos que apenas podía usarla, mientras Sarah, paralizada por el terror, se aferraba al pomo de la puerta de la habitación de Ana, lista para atraer a su hija hacia ella.
La tensión era palpable, como una cuerda, tensa a punto de romperse. El Rottweiler, Max, permanecía inmóvil, un centinela imperturbable. No esperaba órdenes, su instinto era más profundo que el entrenamiento. Era lealtad, era instinto. Era la última frontera entre la civilización y la barbarie, y estaba decidido a no ceder ni un centímetro de territorio. La puma dio un paso lento hacia un lado, tanteando la reacción del perro. Max siguió el movimiento, con el cuerpo ligeramente agachado, listo para entrar en acción. Sus dientes, visibles bajo su labio tenso, eran una silenciosa promesa de infierno para cualquiera que osara cruzar la línea. El puma, al darse cuenta de que su sigiloso acercamiento había fracasado, optó por la fuerza bruta. Con un movimiento increíblemente rápido, saltó la baja cerca que separaba el césped del bosque, aterrizando con la ligereza de una pluma, pero con la intención de un proyectil. La inminente batalla sería brutal y desigual, pero para Max, la decisión ya estaba tomada: proteger o morir. La visión del cuerpo atlético y peligroso del puma, moviéndose hacia la caza, disipó cualquier duda en las mentes de Juan y Sara. La realidad del salvaje ataque los golpeó con la fuerza de un puñetazo. Observaron, aprisionados contra la ventana, incapaces de intervenir en lo que sería un duelo de titanes, un espectáculo de fuerza bruta y coraje desesperado. Max lanzó un aullido de guerra, un grito de desafío que resonó en la noche, anunciando el comienzo del enfrentamiento. El puma aceleró. El tiempo parecía interminable, cada segundo extendiéndose como una eternidad, mientras la distancia entre depredador y protector disminuía implacablemente. La decisión de Max de afrontar el peligro de frente, sin dejarse intimidar por el tamaño y la ferocidad de su adversario, era una prueba de su inquebrantable devoción a la familia humana que lo había acogido y amado. Era la personificación del coraje canino, un faro de valentía ante una amenaza mortal. El enfrentamiento era inminente, y el destino de esa noche quedaría sellado por la ferocidad de un Rottweiler. El puma cayó al suelo con un impacto casi inaudible, pero la velocidad con la que recorrió los últimos metros fue aterradora. Apuntó hacia la puerta, pero Max estaba allí, una barrera oscura y sólida. El primer encuentro no fue una lucha a zarpazos, sino un choque cinético, un choque de voluntades. El Rottweiler, aprovechando su masa corporal y su bajo centro de gravedad, interceptó el ataque lateral del puma, lanzándose contra el flanco del felino. El sonido del impacto fue seco, el ruido de dos cuerpos duros chocando a toda velocidad, una nota discordante en la quietud de la noche. El puma siseó, sorprendido por la audacia del perro. Esperaba un animal que se retirara o se dejara intimidar fácilmente, no una máquina de defensa que atacara preventivamente. Las afiladas, retráctiles y letales garras del puma se extendieron, desgarrando el aire donde momentos antes había estado el rostro de Max. El perro tenía experiencia en peleas territoriales con animales más pequeños, pero este era un nivel de combate completamente distinto, donde cada movimiento podía ser fatal. Max, sin embargo, actuó por puro instinto protector. Sabía que la agresión era su mejor defensa. Si retrocedía, el puma tendría libre acceso a la caza y no podía permitirlo. Su objetivo principal era la garganta del depredador, su punto más vulnerable, pero la agilidad del felino era impresionante. El puma giró, esquivando el ataque de Max y usando su larga cola para mantener el equilibrio, posicionándose para un contraataque devastador. Saltó sobre el lomo de Max, intentando inmovilizarlo con su peso y sus poderosas patas delanteras, apuntando a la columna vertebral para paralizarlo. Fue un momento de terrible pánico para Juan y Sara, que observaban la pelea a través del cristal. Vieron la silueta del puma dominando a Max, y por un instante, el corazón de Sara se detuvo. Gritó el nombre del perro, un alarido agudo que apenas escapó de su garganta reseca. Max reaccionó con una furia salvaje. Desde abajo, no podía usar toda su fuerza. Se retorció violentamente, rodando por el suelo cubierto de hierba, usando su peso e impulso para intentar lanzar al puma lejos. El felino, aferrado con garras de hierro, mordió el hombro del Rottweiler,
un golpe profundo que hizo que Max gruñera de dolor, pero no perdió la concentración. El dolor solo intensificó su determinación. En un movimiento desesperado, logró liberarse parcialmente del agarre, colocándose de lado, lo que le permitió contraatacar. Con sorprendente velocidad, Max clavó sus poderosos dientes en la pata trasera del puma, la única parte que podía alcanzar con firmeza. No fue una mordida superficial, fue una presión aplastante, diseñada para causar un dolor insoportable y obligar al felino a lanzar su ataque principal. El puma dejó escapar un rugido estridente, más parecido a un grito humano que al sonido de un animal. El dolor la desestabilizó momentáneamente. Soltó a Max y retrocedió unos pasos, blandiendo su pata herida con los ojos inyectados en sangre por la ira y la sorpresa. Max aprovechó la oportunidad. Se puso de pie, tambaleándose ligeramente, con sangre oscura goteando de su hombro. Sabía que estaba herido, pero el olor a sangre no lo intimidaba. Al contrario, parecía revitalizarlo. Se colocó de nuevo entre el puma y la casa, una figura decidida y manchada, con la respiración agitada y jadeante, pero con la postura firme. El perro no luchaba por deporte ni por dominio, luchaba por amor, por la vida de las personas que dependían de él. El puma, ahora también herido, observó a Max con un respeto recién adquirido. No se trataba de un animal doméstico cualquiera, era un guerrero. El enfrentamiento se había intensificado, y ahora el puma luchaba no solo para cazar, sino para sobrevivir a la ferocidad defensiva de aquel Rottweiler. La escena era una demostración primigenia de valentía, donde la civilidad quedaba de lado y solo quedaba el instinto de protección. La herida de Max era un precio que estaba dispuesto a pagar, siempre y cuando la puerta de la casa permaneciera inviolable. Joan finalmente logró encender la linterna, y el haz de luz rasgó la oscuridad, iluminando la escena con brutal claridad. El brillo reveló el tamaño aterrador del puma y el cuerpo magullado y decidido de Max, quien estaba listo para el segundo asalto, consciente de que la pelea estaba lejos de terminar. La intensa luz de la linterna de Joan, aunque insuficiente para ahuyentar al puma, reveló la ferocidad de la batalla con detalles impactantes. El repentino resplandor hizo que el puma parpadeara y dudara un instante, el tiempo justo para que Max se lanzara hacia adelante con una velocidad que desmentía su reciente lesión. Sabía que el momento oportuno era crucial. Necesitaba mantener al puma en movimiento, desequilibrado, incapaz de planear un ataque certero. El perro intentó flanquear al depredador, obligándolo a desviarse de la línea recta que conducía a la puerta. El puma, irritado por la luz y el dolor en su pata, reaccionó con una agilidad increíble. Saltó sobre Max, aprovechando el impulso para aterrizar a 4 patas en el lado opuesto, e intentó rápidamente un ataque con sus patas delanteras, apuntando al cuello del perro. Max logró agacharse, evitando el golpe que lo habría decapitado, y la garra del puma solo rozó su hombro ya herido, abriendo una nueva herida superficial. El felino era demasiado rápido, y Max comenzaba a mostrar signos de fatiga y pérdida de sangre. Joan, al ver la desventaja de Max, sintió una oleada de desesperación y adrenalina. No podía quedarse quieto. Tenía que hacer algo, lo que fuera, para ayudar a su protector. El único objeto pesado que encontró en su prisa fue un grueso trozo de leña, aún cubierto de hollín. Abrió la puerta de cristal apenas un poco, lo suficiente para gritar y lanzar el trozo de madera hacia la pelea, con la esperanza de que el ruido o el impacto distrajeran al puma. La madera golpeó el suelo con un ruido seco, pero pasó inofensivamente cerca de la cabeza del puma. Sin embargo, el grito de Joan, cargado de terror y furia paternal, fue la distracción que Max necesitaba. El puma desvió momentáneamente su atención hacia la figura humana, la que representaba el mayor premio, la presa más indefensa. En ese despiste, Max vio su oportunidad. Se giró y mordió con todas sus fuerzas el músculo de la pata trasera del puma, sujetándolo con una garra de acero. Fue una mordida poderosa, diseñada para inmovilizar y causar daño estructural. El puma rugió, un sonido gutural y salvaje que resonó en los huesos de la familia dentro de la casa. El felino se retorció
e intentó arrancar al perro de su pierna, arañando la cara de Max con sus patas delanteras. El Rottweiler recibió varios golpes en la cabeza, pero su mandíbula permaneció bloqueada. Soportaba un dolor insoportable, pero el éxito de su mordida significó que había logrado neutralizar la movilidad del depredador durante unos segundos vitales. La lucha se convirtió en un brutal tira y afloja, con Max colgando de la pierna del puma mientras el felino intentaba desesperadamente liberarse. El suelo estaba destrozado por las garras y las patas, y el olor a sangre fresca dominaba el aire. Sarah, aferrada a Anna, cubriéndole los ojos a la niña, comenzó a rezar en voz baja, una súplica desesperada por misericordia y fuerza para el perro que se sacrificaba por ellos. Juan, al ver que su grito solo había surtido efecto momentáneo, comenzó a golpear el cristal de la ventana con su linterna, creando un ruido ensordecedor, intentando simular una amenaza mayor de la que realmente representaba. Sabía que si Max perdía el agarre, el puma centraría su atención en la puerta y no podría detenerlo. La estrategia funcionó lo suficiente como para mantener al puma dividido entre el dolor del Rottweiler y la ruidosa amenaza proveniente de la casa. El felino comprendió que debía terminar la pelea rápidamente o corría el riesgo de atraer más atención. En un acto de pura fuerza y desesperación, el puma propinó una violenta patada, logrando romper el agarre de Max. El perro salió despedido aproximadamente 1 metro, impactando contra el suelo con un gemido ahogado. El puma, cojeando y sangrando, miró al Rottweiler caído, con los ojos brillantes de sed de venganza y el deseo de terminar la cacería. Max estaba gravemente herido y exhausto, pero intentó levantarse de inmediato, moviéndose con la dolorosa lentitud de un luchador que se niega a ser noqueado. El puma lo vio venir. Max estaba en desventaja, tambaleándose, visiblemente exhausto por la pérdida de sangre y los fuertes golpes. El felino avanzó, listo para el golpe final, el ataque que pondría fin a la pelea. Fue un momento de terror absoluto para los humanos, que observaron la escena desarrollarse a cámara lenta. El imponente depredador cerniéndose sobre su protector. Pero el instinto de Max, ese silencioso motor de lealtad, era más fuerte que el dolor y la fatiga. Cuando el puma se disponía a abalanzarse, Max hizo algo inesperado, un movimiento que solo una determinación ciega podía impulsar. En lugar de defenderse, reunió sus últimas reservas de energía, dio un salto desesperado y sorprendente, apuntando no a la garganta, que estaba bien protegida, sino al rostro del felino. El Rottweiler clavó sus dientes en el hocico del puma, una zona extremadamente sensible y dolorosa. El resultado fue inmediato y explosivo. El intenso dolor y la conmoción desorientaron por completo al depredador. El felino dejó escapar un aullido agonizante, un sonido que rasgó la noche y se mezcló con la rabia desesperada de un animal que se siente vulnerable. El puma comenzó a luchar de forma errática y a ciegas, intentando desesperadamente aplastar la cabeza de Max con sus garras. El Rottweiler resistió todo lo que pudo, soportando los brutales golpes que le impactaban en las orejas y el cráneo. Sabía que mantener ese agarre era su única oportunidad de sobrevivir y, aún más importante, la única manera de asegurarse de que el puma no volviera a centrar su atención en la caza. La mandíbula de Max estaba trabada, una prueba de su resistencia. El felino, presa del pánico por el dolor, retrocedió tambaleándose, alejándose de la caza, justo lo que Max quería. Estaba sacrificando su propio cuerpo para desviar el peligro de la familia. El puma, en su frenesí, chocó contra un árbol y el impacto le hizo soltar un gruñido. Max, al sentir que el depredador aflojaba el agarre, soltó su hocico e inmediatamente retrocedió, pero no huyó. Permaneció de pie, a pesar de todo, entre el puma y la puerta. El rostro del puma estaba manchado de sangre, su respiración era dificultosa e irregular, y su pata trasera ya le impedía mantener la agilidad del inicio de la pelea. El Rottweiler, aunque gravemente herido, sangrando en al menos 3 lugares visibles y cojeando severamente, mantenía la postura. Un guerrero herido que se negaba a caer. El combate había llegado a un punto muerto por agotamiento mutuo. El puma,
que inicialmente veía a Max solo como un obstáculo molesto, ahora lo veía como una amenaza real, un oponente cuya derrota sería demasiado costosa. El depredador reflexionó. La recompensa, la familia dentro de la casa, ya no justificaba el riesgo. El precio de esa confrontación era demasiado alto para su supervivencia. La herida en el hocico y el dolor en la pata comprometían su capacidad para cazar en las próximas noches. El puma sabía que si continuaba luchando contra el indómito Rottweiler, se arriesgaba a sufrir lesiones permanentes o, peor aún, la muerte. El instinto de supervivencia del felino prevaleció sobre el hambre. Con un último gruñido de frustración y derrota, la puma se giró, arrastrando su pata herida, y comenzó a cojear de regreso a la oscuridad del bosque. Se movía lentamente, mirando hacia atrás solo una vez para confirmar que el perro seguía en pie. Max, temblando de dolor y adrenalina, dejó escapar un ladrido débil pero autoritario, una última advertencia para asegurarse de que el depredador no se atreviera a regresar. La amenaza se desvanecía y el sacrificio de Max había asegurado la victoria. El silencio que siguió a la desaparición del puma fue más ensordecedor que el rugido de la batalla. La oscuridad parecía absorber todo sonido, dejando solo el jadeo de Max y los sollozos ahogados de Sarah y Anna dentro de la casa. John, con las manos aún temblando, abrió lentamente la puerta de cristal, temiendo que el silencio fuera solo una trampa, que el puma estuviera oculto entre las sombras, esperando. Pero la escena que se presentó ante él fue la de una dolorosa victoria. Max estaba allí, una silueta temblorosa y manchada, aún de pie, pero claramente al borde del colapso. Su cuerpo estaba cubierto de cortes profundos y superficiales, y la sangre que le corría por el hombro era preocupante. El Rottweiler intentó dar un paso hacia John, pero sus patas cedieron y cayó al césped exhausto, pero con la mirada fija en el bosque. No gimoteaba, simplemente estaba agotado. La tensión que lo había mantenido erguido se disipó en el instante en que el peligro desapareció. John corrió hacia él y cayó de rodillas junto al perro. Las lágrimas brotaron sin previo aviso, una mezcla de alivio inmenso y profunda gratitud. Revisó las heridas de Max, sabiendo que debía actuar con rapidez. Sarah, dejando a Anna a salvo en la habitación y superando su propio terror, salió corriendo con toallas limpias y el botiquín de primeros auxilios. Ver al Rottweiler herido, su héroe, la hizo sollozar, pero mantuvo la compostura necesaria para ayudar. Rescatar a Max fue un esfuerzo urgente de todo el equipo. Limpiaron los cortes superficiales y presionaron las heridas más profundas. El perro, a pesar del dolor, permaneció tranquilo y cooperativo, permitiendo que sus humanos lo tocaran y lo curaran, como si supiera que estaban allí para salvarlo, tal como él los había salvado a ellos. La prioridad era llevarlo al veterinario más cercano, a una distancia considerable, lo más rápido posible. Mientras João preparaba el coche, Sarah envolvió a Max en mantas. Anna, que había presenciado parte de la traumática escena desde la ventana, finalmente salió de la habitación, pálida pero con los ojos llenos de preocupación. Se arrodilló junto a Max y le besó suavemente la coronilla. Ese momento, con el perro allí tumbado recibiendo cariño, fue la silenciosa resolución a todo el caos. Max era más que una mascota, era familia y había pagado el precio más alto por su seguridad. Mientras llevaban a Max al coche, los primeros rayos de sol comenzaron a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rosas y naranjas. El amanecer trajo consigo la promesa de un nuevo día, pero también el duro recuerdo de la noche anterior. La hierba desgarrada, las manchas de sangre y el Rottweiler herido eran el testimonio físico de una batalla épica. La familia sabía que el trauma tardaría en sanar, pero la gratitud que sentían por Max perduraría para siempre. Miraron hacia el bosque, conscientes de que la naturaleza era implacable, pero esa noche la lealtad había triunfado sobre la ferocidad. El destino de Max estaba ahora en manos de los veterinarios, pero su espíritu, su inquebrantable valentía, ya eran una leyenda familiar. Max fue sometido a una cirugía de emergencia. Las heridas eran profundas y requirieron decenas de
puntos y drenajes para tratar el traumatismo muscular y la posible infección. Los veterinarios quedaron impresionados por la tenacidad del perro. Un animal de su complexión no habría sobrevivido a semejante ataque sin una fuerza de voluntad extraordinaria. La recuperación fue larga y dolorosa, marcada por días de silencio en el sofá de la sala, bajo la constante y cariñosa vigilancia de Sara, Joan y, sobre todo, Ana. La niña se negaba a separarse de Max, leyéndole, hablándole en voz baja, ofreciéndole el consuelo que solo un vínculo incondicional puede brindar. Con el tiempo, Max se recuperó casi por completo. Cojeaba levemente cuando hacía frío, un recordatorio permanente de su lucha, pero su vigilancia nunca disminuyó. Aquel suceso selló para siempre el vínculo entre el perro y la familia. Para ellos, Max no era solo una mascota, sino su salvador, el ser que se interpuso entre ellos y la muerte sin dudarlo. La historia de Max y el puma se convirtió en una leyenda local, un relato del increíble coraje y la capacidad de sacrificio que reside en el corazón de los Rottweilers. Reconstruyeron la cerca, añadieron nuevas medidas de seguridad, pero sabían que ninguna cerca era tan fuerte como la devoción de Max. El epílogo de esta historia no trata solo de supervivencia, sino del significado de la familia. Max demostró que el amor incondicional no conoce especies. Les enseñó a esa familia el verdadero valor de la lealtad y la silenciosa fuerza del coraje. ¡Qué historia tan conmovedora! El valor de Max es legendario. Quiero saber, ¿cuál fue el momento de esta batalla que más te impactó? Deja tu comentario abajo y comparte tu emoción. Si te conmovió la lealtad de Max, suscríbete al canal para ver más historias de héroes inesperados y activa las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros emocionantes videos. Comparte este video con quien necesite una dosis de valentía. Hasta la próxima.